¿Sí me escucho bien? A ver, dice, agradezco, hoy quiero agradecer la invitación que me hizo nuestro pastor para exponer este tema y quiero decirles que tengo mucho respeto por este lugar y también tengo respeto por mis hermanos y por mis hermanas. Los viernes de enero hemos estado estudiando el libro de Marcos. Y como temática del mes de enero tenemos el título de Jesús como siervo sufriente. El título de la prédica de hoy es La preparación del siervo. Ya hemos visto algunos pasajes en relación a Marcos, anteriormente, todavía falta creo otra, pero el título del tema de hoy es Jesús como siervo sufriente. El, tu- el, y la prédica, el título de la prédica es La preparación del siervo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, su preparación. La lectura bíblica de hoy son 5 versículos que están en Marcos 1 del 9 al 13 y relata 2 eventos muy importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el primero, que es el bautismo de Jesús. Por favor, pido que me acompañen a leer Marcos, la primera parte de esta, porque son 2 eventos, es el bautismo de Jesús y las tentaciones, la tentación de Jesús. Por lo pronto, vamos a empezar con el bautismo de Jesús. Acompáñenme a leer Marcos 1 del 9 al 11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Em, esta lectura acontece en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. En esta primera escena de nuestra lectura bíblica, Juan el Bautista bautiza a Jesús en las aguas del río Jordán. Juan sabía que Jesús era más que un simple hombre. Él lo reconoció y Juan se oponía a bautizarle. Juan decía: ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú, Jesús, debes bautizarme a mí. Y Jesús le respondió que debía ser bautizado y le dijo que así convenía que fuera esto. Entonces Juan ya bautizó a Jesús y obedeció pues el mandato de Jesús. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, lo maravilloso de aquella escena? En ese momento cuando Jesús estaba en las aguas y que vio ver bajar, oyó la voz de su padre, bajar una paloma, porque dice que bajó una paloma y oyó la voz de su padre diciéndole: Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Qué maravilloso momento se describe aquí en la Biblia. Y cuando estaba leyendo esto, estaba preparando este pequeño tema, yo me imaginaba a Jesús saliendo de las aguas del bautismo y viendo la paloma. Y dice la Biblia también viene en otros evangelios que el cielo fue rasgado y dice que Jesús en ese momento
pues se conmovió y tuvo complacencia al oír la voz de su papá, de su padre Dios, eh, que certifica el carácter divino y con esto él certifica el carácter divino de esta manifestación de Dios hacia Jesús. En toda esta escena tan hermosa hay varios elementos que son importantes, elementos como el agua, los cielos, la tierra y una paloma que cruza los cielos y desciende sobre Jesús. ¿Se imaginan ese momento tan bonito? Yo quisiera decirles, hermanos, que imaginemos en ese momento los que estamos bautizados, que recordemos que es un momento bonito como para recordar el momento en que decidimos bautizarnos, que fue lo que nos ayudó a nosotros a decidir que fuésemos bautizados. Y ese momento, no sé ustedes, pero yo tuve muchos nervios. Me bauticé a los 16 años. Según yo, como a los 16 años, a los 15 me empezaron a hablar de Cristo y a los 16 años me bauticé, casi iba a cumplir 17 y me bauticé junto con mi mamá. Fue algo muy especial porque yo decidí aceptar a Cristo y le dije a mi papá que yo me quería bautizar y mi papá dijo, no te vas a, no, ¿qué te pasa? Yo te enseñé una fe y no vas a cambiar de religión. Y yo le dije, papá, yo me voy a bautizar. Y en ese momento mi papá me dijo, pues escoge tu Dios o tu padre. Y a mí me dolió que me dijera esto, pero yo estaba tan en mi primer amor con Dios, y yo le dije, pues mi Dios, papito, mi Dios, tú sabes que he cambiado, tú sabes que he hecho cambios. Y él dijo, yo sé que has hecho cambios, yo lo sé, me acuerdo que estábamos en la cajuela aquí afuera del carro, aquí afuera de la casa en el carro, y yo le dije eso en el momento que estaba él sacando unas cosas. Y me acuerdo también que dijo, yo he visto que has hecho cambios, hija, pero no vas a cambiar. Le dije, bueno, entonces, pues, qué va a pasar? Porque yo me voy a bautizar. Dijo, pues te vas a ir de la casa. Y estuve algunos meses, cuando me bauticé, ya no me permitió entrar a la casa y me fui con mis abuelitos, ellos fueron los que me enseñaron el evangelio y me refugiaron en su casa varios meses. Y todos los días yo esperaba que mi papá fuera por mí y no iba y me ponía triste, pero también a la vez yo estaba muy contenta porque en esa casa de mis abuelitos que se la prestaba a mi papá, a mis abuelos, se inició la iglesia de Santa Catarina. En esa era un cuartito, una misioncita chiquita, como con unos 10 hermanos y nada más habíamos dos jóvenes y unos tres niños y así empezó la iglesia de Santa Catarina. Fue un momento muy bonito, pero obviamente pues yo quería regresar con mi papá. Y bueno, y así como yo sé que ustedes todos tienen algún recuerdo bonito de cuando fueron bautizados, esa sensación de salir de cuando íbamos saliendo de las aguas del bautismo y que los hermanos y las hermanas nos tomaban de la mano para no caernos. Ese momento cuando te reciben, me emociono, cuando te reciben y te abrazan y tú toda mojada te ponen una toalla y y te dicen, ya, volviste a nacer. Y luego, pues viene el culto. Es algo muy hermoso en nuestra iglesia porque viene por la tarde el culto donde todos te abrazan, donde te sientes muy contenta, donde cantas y te sientes muy emocionada. Perdón porque me estoy emocionando, pero me estoy acordando de ese momento y a mí me gustaría que todos ustedes recordaron ese momentito bonito y que hoy pudiéramos agradecerle a Dios esa decisión y agradecerle a Dios su amor por nosotros, que nos hizo sus hijos y que nos dio esa alegría. Y bueno, también esto del bautismo sirvió para proclamar el amor inefable y maravilloso que había existido entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Ahora, trasladándonos a nuestro tiempo, ahorita es importante para nosotros. Estoy pensando también en aquellos
personas que no se han bautizado en nuestra iglesia, en esas personas que a lo mejor tienen temor porque a veces se nos dice que tenemos que cambiar y que tenemos que ser, que es una nueva vida y que empezamos de cero y como que a veces tenemos temor. Hace poco, bueno, no hace poco, hace tiempecito platicaba con un joven y yo le decía, ¿por qué no te bautizas? Y decía, tengo miedo, hermana, tengo miedo de bautizarme, de fallarle a Dios, de pecar, de volver otra vez atrás. Y yo le decía a él con mucho cariño y le decía, siempre vamos a fallar, siempre estemos bautizados o no estemos bautizados, siempre nuestra naturaleza es faltarle a Dios, pero tenemos la seguridad que cuando vamos con Dios y le decimos, Señor, ay, perdóname porque te fallé en este momento, y tenemos que aceptar que Jesús nos perdona cuando le pedimos perdón de corazón y ahora tú ya no estás solo porque cuando te bautizas, pues el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, su Hijo Jesucristo, Dios, están con nosotros, Dios manda su Espíritu para que nos anime y nos aliente y aceptemos que podemos fallar, pero que siempre vamos a tener el recurso de ir a orar y a pedirle perdón a nuestro Dios. Y esto también va para aquellas personas que ahorita no están bautizadas. Quiero comentar que nuestro pastor nos acaba de avisar de un curso que va a haber para personas que se quieran bautizar. Y va a haber, y están los temas muy interesantes. Ojalá y que hoy alguien decida vivir ese momento y no tener temor. Es una sensación hermosísima saber que, que tú ya te bautizaste, es como también como un descanso. Y Jesús, al bajar las aguas del bautismo, yo creo que eh, él dimensionó todo lo que el pueblo de Dios íbamos a sentir al seguir su ejemplo, al seguir su enseñanza. Él lo dimensionó, por eso le dijo a Juan el Bautista que él tenía que ser bautizado para, para humanizarse y para ponernos como ejemplo de que también nosotros debemos ser bautizados. A veces yo como que cuando platico con algún joven o algo y le digo que es como si una pareja de novios que tienen ya mucho tiempo y que saben que son el uno para el otro, pero alguien le dice, por decir al sí al novio, es que tienes que comprometerte y tienes que, pues y sí, ya a formalizar el compromiso y a veces pasa de que, no, formalizar no, no comprometernos no, yo la amo y ella me ama, pero comprometernos no. Y yo a veces pienso que es un poquito así el no bautizarse, o sea, amamos a Dios, queremos a Dios, pero también es importante ratificar nuestro amor y hacer este acto de rendición a Dios para también para remisión de nuestros pecados. Y bueno, es como un sello, como algo bonito que vivimos los que hemos sido bautizados y pues invitamos a los hermanitos, a las hermanitas que no, por alguna razón, no le tengan miedo. Es una experiencia muy bonita, es esto del autismo y Jesús nos enseñó esto y nos dio este ejemplo. Eh, Quiero pasar a la segunda parte de los 5 versículos que me dieron por la secuencia que tenemos de Marcos. Y ahora vamos a hablar de la tentación de Jesús. Está en Marcos 1. Esta es la segunda parte. Nada más son 2 versículos que nos dieron, que me dieron, pero están muy bonitos estos versículos. Me acompañan a leer en Marcos 1, versículo 12 y versículo 13. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días
y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Era tentado era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Qué interesante esto. Este, Jesús no fue al desierto solo, lo llevó el Espíritu para ser tentado ahí mismo en el desierto. En la narración bíblica es el lugar de la prueba, también donde viven los demonios. Los demonios y las fieras, según Isaías 34:14 y Deuteronomios 32:17. El desierto, es en el desierto donde también eh, fue probado el pueblo de Israel fíjense, esto es bien interesante, es en el desierto donde fue probado el pueblo de Israel durante 40 años luego de atravesar el Mar Rojo. También el profeta Elías pasó 40 días en el desierto, donde fue alimentado por un ángel. Es Primera de Reyes 19:4. Y también Jesús en esta escena es probado, en esta escena también, en este pasaje bíblico, en el desierto, también por 40 días después de ser bautizado en las aguas del río Jordán. Es ahí donde Jesús viene, después pueden leer Mateo 4 del 1 al 11, donde escribe más ampliamente las tentaciones de Jesús. Y él ayunó por 40 días y 40 noches. Evidentemente tenía hambre. Entonces vino, me gustaría que viéramos esto bueno, aquí lo tengo. Este, entonces vino el tentador, está en Mateo, en Mateo 4. ¿Quieren abrirlo? En Mateo 4, en el versículo 2, dice, Mateo 4, 2. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, fíjense, quiero que hagamos una acotación. Escrito está, él, él en cada tentación que tuvo, agarró como un estandarte, como una bandera. Escrito está la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús fue una defensa, fue un arma potente para no sucumbir en la tentación. Él habló palabra de Dios. Escrito está en la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, ahí mismo, leyendo esto, dice, después el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque porque a sus ángeles mandará acerca de ti y, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contestó, fíjense cómo el enemigo utilizó la palabra de Dios. Él utilizó también la palabra de Dios para, tentar más a Jesús. Y Jesús le dijo otra vez, es escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense ¿cómo se dice? Diálogo tan impresionante. El enemigo hablándole de la palabra, porque a veces vienen tentaciones a nuestra vida sutiles. No, pero no está tan mal. Pero no, pero es que lo estás haciendo pues, por cariño, o no tiene nada de malo. Pero
es importante para nosotros ir al recurso que utilizó Jesús. Escrito está también, ir a la palabra de Dios y le dijo ahí, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Ya ahí le dijo, vete Satanás, porque escrito está, le volvió a mencionar la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué bonita enseñanza para nosotros, hermanos, porque él resistió como debemos resistir las tentaciones. Nosotros, nadie está exento de tentaciones, hermanos, eso es mentira. Todos diariamente pudiera ser que estemos tentados, pero hay una diferencia muy grande en ser tentado y caer en la tentación. Es una gran diferencia. Caer en la tentación es una enseñanza para nosotros. Que estamos expuestos a pasar por esto y tenemos momentos de tentación. eh, en la vida diaria, hermanos, desde un programa de televisión, desde contestar, vengarnos de algo, hay muchos momentos, nuestro día está lleno de momentitos, así que tenemos que comportarnos como cristianos, comportarnos como herederos del reino, comportarnos como siervos de Jesús y no a caer en la tentación. de su Debemos, maestra. debemos edificar un muro a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Jesús lo hizo y dijo, escrito está. Es al llenar nuestra mente con las enseñanzas de la Biblia que comenzamos a pensar y a reaccionar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Jesús nos enseñó esto, escrito está. Y eso es también una enseñanza para nosotros. Cada vez que vencemos una tentación, nuestra fe es fortalecida, pues vemos la fidelidad de nuestro Padre Celestial, que sonríe cuando vencemos, cuando acudimos a Él, que estamos en esa prueba y debemos pedir ayuda. En todo momento podemos orar y decir, Dios, ayúdame a no responder, ayúdame, Señor, déjame ahorita aquí en mi recámara porque si salgo, voy a responder o está interesante una película que no debemos ver con algunas escenas. Ahorita ya es muy común, tenemos las plataformas y tenemos que cuidarnos y esto es como un llamado también para mí y yo creo que para todos de mejorar nuestro diario vivir y saber cuando estamos siendo tentados con pequeñas cosas. Alguien decía por ahí, a mí que también, en lo que estuve leyendo también decía que a veces comemos cosas que no debemos comer y ahí yo, pues que lo doradito y eso, y también afectamos nuestro cuerpo, cómo podemos dañar nuestro templo, estamos dañando nuestro templo y yo la primera en esto y así como esas, no necesitamos caer en tentaciones tan grandes, son cosas aparentemente pequeñitas, pero ahí tenemos que utilizar el recurso de Dios, ayúdame, Dios, y recordar que dice la palabra en relación a eso. Por eso es bien importante leer y alimentarnos de la palabra, tenerla en nuestra mente, escribirlo, como dicen los mandamientos, en las tablas de nuestro corazón, recurrir a los mandamientos. Decía nuestro pastor hace poquito, cuando estaba leyendo los mandamientos, dice que él disfrutaba mucho ese momento porque era como una retroalimentación, como una como inspección, a ver cómo estamos. Los mandamientos nos ayudan también a ver cómo estamos, si estamos, es como una especie como de termómetro para saber dónde poner más énfasis y dónde atender para resistir las tentaciones. Nunca
estamos solos cuando enfrentamos las tentaciones, pues Cristo vive en nuestro corazón y manda a sus ángeles mensajeros cerca de nosotros. ¿Se fijaron, hermanos, que en todo Jesús, Dios mandó ángeles a Elías cuando estuvo en el desierto también, mandó sus mensajeros y siempre también tenemos que estar receptivos y agradecer los mensajeros que Dios nos manda, a lo mejor un pasaje de la Biblia, a lo mejor a una persona, a lo mejor alguien que nos da un consejo, a lo mejor alguien que nos amonesta con amor, porque yo siempre digo, a mí amonéstenme, pero háganlo con amor y o así, yo sí acepto, de hecho, acepto más una amonestación cuando es contacto, cuando yo sé que la persona me lo está haciendo para yo mejorar y yo lo recibo con mucho amor y mucho agradecimiento porque esa persona me está dando un buen consejo y más si viene con palabras de Dios, para mí es algo muy especial, y lo recibo con mucho gusto cuando alguien me hace alguna, pues alguna, em, me ayuda a rectificar algo. Manda a sus ángeles y sus mensajeros cerca de nosotros. Es Él quien nos da las fuerzas para resistir las tentaciones. Solo tenemos que hacer uso de la palabra y así podemos vencer al tentador. Hermanos, espero que este pequeño tema haya sido de edificación y déjenme decirles que para mí fue muy importante porque volví a entender la importancia de la palabra, porque Dios lo sabe que así como que se me salieron unas lagrimitas y digo, Dios, hay muchas áreas de oportunidad en mi vida espiritual y yo quiero ser mejor cada día y debemos pedirle a Dios mucho de su gracia, de su fuerza, de pedirle que cuando leamos la palabra, cuando oigamos una prédica, eh, aceptemos con humildad y aceptemos los mensajes que Dios nos manda, hasta en un himno, hasta en un canto, Dios nos manda mensajes para decir, tranquilo, tranquilo, ponte listo, de alguna manera, tenemos que ser más receptivos a la voz y sincronizarnos con la voluntad de Dios, sincronizarnos. Yo hago una oración, le digo al Señor, sincronízame con tu palabra, afina mis oídos para meditar y aceptar tu palabra, sincronízame con tu voluntad. Dios sabe que oro así a veces y bueno, esto espero que pues haya sido, que le pueda servir a alguien. A mí me sirvió mucho y agradezco mucho pues este lugar y como les decía, lo hago con mucho respeto y esperando que sea de bendición para mí primeramente, y también para ustedes. Mi deseo es que Dios les bendiga.